lo que son emisión de agentes contaminantes. Recording in progress. La idea sería explicarles un poco qué impacto tiene el hecho de quemar combustibles, ¿no? Qué volúmenes de CO2 resultan como consecuencia de la utilización de ese tipo de sustancias y por qué desde el punto de vista ambiental correspondería o es más conveniente el uso de centrales de tipo renovable. ¿No? Un poco como referencia a lo que ya habíamos hablado anteriormente, de lo que era el protocolo de Kioto, también de lo que era el COP21, esto en realidad ya no tiene mucha relevancia. Lo que sí es importante son las emisiones en sistemas eléctricos, cómo determinar esos volúmenes de emisiones, cómo, digamos, conseguir determinar cómo calcular esos volúmenes de emisiones a través del conocimiento del parque generador que tenemos en un sistema eléctrico. ¿No? Las emisiones vienen a ser, bueno, básicamente el producto de un proceso de combustión. ¿Pero qué cosa es un proceso de combustión? Es el proceso que se usa para generar electricidad, por ejemplo, en centrales termoeléctricas a gas natural, ¿no? En turbinas a gas que utilicen gas o petróleo o diésel como combustible para la producción o para la generación de electricidad. Pero, ¿qué es o cómo ocurre esta situación? Pues básicamente cuando nosotros quemamos gas, lo que nosotros hacemos es estar inyectando metano, que es gas natural, metano, etano, en menor proporción. El metano es el combustible que tiene solamente un átomo de carbono por molécula, ¿no? El CH4, ese es el metano. Cuando tenemos C2H8 tenemos etano, que es una molécula un poco más pesada, el doble de pesada, pero que tiene menor incidencia en lo que viene a ser el gas natural, ¿no? El gas natural, por lo general, está compuesto por metano. Entonces, el metano entra en combustión con el oxígeno y como resultado de este proceso químico, lo que resulta es una molécula de CO2, dos moléculas de agua, la energía que necesitamos para poder mover el eje del alternador y otros elementos, ¿no? Que vienen como consecuencia de una combustión imperfecta, porque no todo el CH4 se transforma, más el oxígeno se transforma en CO2 más agua, ¿no? Sino que la combustión en sí misma puede no producirse en un nivel del 100%, como es en una situación real, y quedan pequeños rezagos, pequeñas, digamos, cantidades o volúmenes que no son transformados como parte de todo este proceso, no quedan en CO2, ¿no? Sino puede ser CH4 que no se llega a combinar con oxígeno para producir electricidad, para producir energía. O sea, de todo el CH4 que estamos inyectándole en la cámara de combustión, no todo se llega a transformar en energía, no todo se llega a combinar con oxígeno, sino que simplemente queda ahí. Es una molécula que no se combustiona, ¿no? Y eso forma parte de la combustión imperfecta, es una cantidad pequeñita que no llega a procesarse, ¿no? Además, el aire también tiene nitrógeno, tiene otros componentes que entran en contacto con los carbonos que puedan resultar o con el hidrógeno que pueda haber en el proceso de combustión, y también resultan en otros
en otros agentes, en otras moléculas, que también tienen su propio potencial de emisiones, ¿no? Entonces, no todo el CH, primero que el combustible, en este caso, y para el ejemplo que estamos viendo, el combustible es gas. Ese gas está compuesto por etano y metano. En un gran porcentaje, 90%, es metano. Por lo tanto, es CH4, ¿no? Ese CH4 entra y se combustiona conjuntamente con el oxígeno. Entonces, un proceso conjunto que resulta en moléculas de CO2, que son las que tienen este potencial de efecto invernadero, moléculas de agua, la energía que requerimos para generar el torque mecánico, más alguna otra molécula que resulta de la combustión imperfecta, ¿no? Ese es el proceso de la combustión. ¿Ok? Entonces, del proceso que resulta, que era lo que yo les comentaba acá, la gran mayoría va a ser CO2. Pero este otros viene a ser una pequeña fracción de carbono que no se oxida completamente, que no pasa por el proceso de combustión, que pasa parcialmente o que entra en contacto con alguna otra, con algún otro átomo y genera alguna otra molécula, ¿no? Estos gases que son diferentes al CO2 pueden ser el propio CH4, que no llega a oxidarse. Tenemos monóxido de carbono, que simplemente es CO, y otros compuestos, ¿no? Distintos al metano. Pero cada material, cada combustible tiene un diferente potencial de oxidación. Eso lo vamos a ver, porque, por ejemplo, en el caso del gas natural, tiene un mayor uso, una mayor eficiencia del combustible frente a otros combustibles, ¿no? Entonces, hay un porcentaje también de carbono que no se llega a quemar y eso se queda como ceniza o como hollín. Ese simplemente no sale a la atmósfera, simplemente queda ahí almacenada, ¿no? Queda como, digamos, como un resto sólido del proceso de combustión y no se emite como forma gaseosa. Para ver el potencial que tiene cada uno de estos elementos o de estas moléculas que resulta como el proceso, como parte del proceso de combustión imperfecto, nosotros vemos que en el caso del carbono va a tener un equivalente en dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono tiene como equivalente en términos de dióxido de carbono 1. Un dióxido de carbono es igual a una molécula de dióxido de carbono. Pero el metano tiene un potencial mayor al del propio dióxido de carbono. Es decir, una molécula de metano equivale a 21 veces una molécula de dióxido de carbono, ¿no? O 28, dependiendo de los análisis, porque cada cierto tiempo se van actualizando los informes. Estos son valores de potencial de efecto invernadero para un periodo de 100 años, o sea, qué potencial tiene la molécula de acá a 100 años de generar emisiones contaminantes. Y en el caso del metano, vemos que en el último reporte, el equivalente en términos de dióxido de carbono es de 28. Vemos que el óxido nitroso tiene un equivalente de 265, es decir, si del proceso de combustión resulta una molécula de óxido nitroso, esa molécula de óxido nitroso es equivalente a 265 veces una molécula de dióxido de carbono. Es lo mismo que tener 265 moléculas de dióxido de carbono. ¿Ok? Y así, para diferentes moléculas que puedan resultar, no solo de procesos de combustión, sino de otros procesos, ¿no? Hay los CFC, los clorofluorocarbonos, que pueden tener equivalentes de 4.600, 10.200 o 13.900 dióxidos de carbono.
sea, su potencial de generar efecto invernadero es miles de veces mayor al que produce el dióxido de carbono, que es, digamos, la sustancia de referencia. En el caso del gas natural, lo que habíamos hablado es que solamente el 1% del combustible se queda sin quemar. ¿Ok? Es decir, que es muy eficiente, se oxida la mayor parte de él. Por lo tanto, el factor de oxidación es el 99.5. Pero en el caso del petróleo, el petróleo tiene un factor de oxidación de 99%. En realidad, puede ser mayor porque tiene ahí un factor de error, lo cual significa que, siendo, digamos, relativamente optimistas, el factor de oxidación es de 99%, quedando un 1% sin oxidarse, o convirtiéndose a cualquier otro material u otra molécula. Y en el caso de carbón, el carbón resulta con un factor de oxidación del 98%, ¿no? Entonces eso significa que hay un porcentaje que queda sin ser oxidado, puede quedar como ceniza o puede pasar a ser cualquier otro tipo de las moléculas que resultan como parte de este proceso de combustión imperfecta. Entonces, significa que el combustible más eficiente, del cual se puede aprovechar su mayor potencial calórico, es el gas natural. Es por eso que cuando hablamos de todos los combustibles, el más limpio viene a ser el gas natural, mientras que el más contaminante es el carbón, ¿no? Porque genera restos, tales como yin, como cenizas, porque genera estos otros componentes o moléculas que resultan de la combustión imperfecta. Y además, en el caso, por ejemplo, del gas natural, se puede aprovechar a través de generación en ciclo combinado, que tiene una eficiencia del 54%, 55%, mientras que en el caso del carbón se aprovecha a través de turbinas a vapor, que tienen una eficiencia del 30% menor, ¿no? Entonces, de todas maneras, en el caso específico de generación eléctrica, vemos que el gas natural siempre va a ser la mejor opción desde el punto de vista ambiental, ¿no? Sí, generan un componente de CO2, pero la requerimos para la operación del sistema, ya lo hemos visto. El sistema requiere inercia, el sistema requiere respaldo, el sistema requiere firmeza. No nos podemos deshacer de las centrales termoeléctricas, al menos por ahora, ¿no? Hasta que pase algún tiempo y podamos encontrar algún reemplazo que pueda dar todas esas características, que pueda dar todos esos aspectos que son necesarios para la operación del sistema, para que la operación del sistema se realice de una manera robusta, y que no podemos alcanzar ahora con otras alternativas, ¿no? Entonces, de todo ese abanico de opciones que hay, el más amigable desde el punto de vista ambiental es el de uso de centrales que utilicen gas natural como combustible, ¿no? ¿Por qué? Porque es el combustible más amigable, que tiene mayor factor de oxidación que el resto de alternativas. Así pues, acá está, ustedes pueden apreciar, esta es la tabla que publica el IPCC. El IPCC es una organización de las Naciones Unidas que se encarga de revisar y de analizar los proyectos que tenían la característica de ser mecanismos de desarrollo limpio bajo el protocolo de Kioto. Y otras, ¿no? Los otros mecanismos que también establecía el protocolo de Kioto. Entonces ahí, como parte del análisis que hacía el IPCC, estableció estos
criterios, estos indicadores para poder determinar los diferentes volúmenes, los diferentes factores de oxidación, los diferentes parámetros que deben ser tomados en cuenta para la determinación del potencial contaminante de las emisiones que puedan haber en no solamente sistemas eléctricos, sino en cualquier otro tipo de actividad. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No hay consultas? Okay. Profesor. Sí. Entonces, una mejor manera más eficiente y menos contaminante de aprovechar el uso de gas sería usando centrales termoeléctricas. En otras palabras... No, de ciclo combinado, digo, de ciclo combinado. Claro, digamos, en otras palabras, lo que te está diciendo este recuadro, esta tabla que estoy mostrando, es que de todas las posibles alternativas de combustibles que hay, la mejor es el gas natural. Pero sabemos nosotros como electricistas que dentro del gas natural hay diversas alternativas de uso de este combustible para generación eléctrica. Y de todas ellas, la más eficiente es el ciclo combinado, ¿no? Lo que tenemos que ver es también si el sistema está preparado para recibir un parque generador únicamente compuesto por ciclo combinado, si no necesitaría también por ahí alguna máquina que opere solamente en las puntas, que en ese caso sí sería necesario que sea una central a gas natural, en modo ciclo simple, digamos, ¿no? Con una menor eficiencia, pero también con menos restricciones operativas o inflexibilidades operativas. No es una máquina de ciclo simple, a gas natural es una máquina muy, muy flexible. Entonces, esa máquina es buena para operar en punta. Entonces, puede ser, sí, desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista ambiental no hay ningún tipo de discusión. Desde el punto de vista ambiental, lo que vale es la máquina en ciclo combinado, ¿no? Pero desde el punto de vista operativo pueden tomarse en cuenta otras alternativas como el ciclo abierto, que sí, el ciclo abierto es bueno para el sistema porque le permite tener flexibilidad en las puntas, en las horas donde hay mayor consumo y donde no necesitas tener la máquina permanentemente prendida, sino solamente para esos momentos. Ingeniero. Sí. Buenos días. Y respecto a lo que comenta sobre las emisiones, ¿qué ciertos nivel de emisión máximo mínimo se permite en la industria para poder medir si es que si no presenta algún riesgo ambiental, algún tipo de actividad? ¿Ya está normado también el límite de emisiones? O sea, en cierta industria o dependiendo de qué tipo de actividad se realice. Sí, eso forma parte del estudio de impacto ambiental. El Ministerio del Ambiente analiza qué tipo de actividad se está realizando y también se definen unos ciertos niveles máximos de emisión. Pero acá no estamos analizando eso, acá lo que estamos analizando es el cálculo de las emisiones, ¿no? No el tope máximo dentro del lugar donde se vaya a desarrollar la actividad, si no estamos viendo el cálculo del nivel de emisiones que pueda generar una determinada actividad de generación eléctrica. Después lo que vamos a ver, lo que se puede
analizar es el factor de emisiones que aplica para un sistema eléctrico, para una empresa, para una central, ¿no? Y el factor de emisiones es, digamos, una referencia para poder tomar en cuenta, para ver cuán contaminante es la energía que el cliente, que el usuario está consumiendo, ¿no? O sea, no se está viendo desde el punto de vista estrictamente ambiental, sino más que nada desde el punto de vista de limitar, no serían limitaciones propias, sino de compromisos que se tengan dentro del marco de estos protocolos, de estos tratados o de estos compromisos que tomen las propias empresas para sí mismas, ¿no? No viendo el límite hacia afuera, sino el límite mínimo. ¿Cuál es el mejor factor de emisión posible? 0. Y hacia eso tratan de apuntar las empresas. Mientras que las empresas tratan, por ejemplo, de reducir al mínimo su consumo de generación convencional a través de combustibles fósiles, están buscando que lograr el 0, ¿no? Como factor de emisiones. Lo que tú me estás mencionando es cuánto es el máximo que podrían tener. Bueno, eso es un tema que seguramente pues el ministerio establece, que define, ¿no? Pero nosotros acá estamos tratando de apuntar hacia el mínimo, porque el mínimo es lo que las empresas que tienen estos compromisos ambientales tratan de lograr. Listo, ingeniero, gracias. Ok, continuamos. Considerando que el porcentaje de oxidación en el combustible es distinto, debemos tomar en cuenta que en el diésel, por ejemplo, el 99% se transforma o es oxidado, en el gas natural el 99.5% y en el carbón el 98%. El factor de emisión de carbono en cada uno de los combustibles también es distinto, es decir, una tonelada de carbono genera qué cantidad de terajoules produce, o sea, una tonelada de diésel, por ejemplo, produce una determinada cantidad de terajoules de energía, de residual, de carbón mineral y de gas natural. Todo eso genera un total de factor de emisiones, ¿no? O sea, una cantidad de carbono genera un total de 3.67 convertido en CO2, ¿no? Y ese factor total de diésel, de tonelada de cantidad de combustible, genera una cantidad de toneladas de CO2, ¿no? Por llevarlo al número, digamos, que nosotros queremos conocer. Si yo extraigo un terajoule de un volumen determinado de diésel, estoy generando 73.33 toneladas de CO2. Si yo extraigo un determinado, una tonelada, un terajoule, perdón, de energía, yo estoy generando 76.59 toneladas de CO2. Si yo extraigo un terajoule del carbón, estoy generando 92.71 toneladas de CO2. Y si yo extraigo un terajoule del gas natural, yo estoy produciendo 55.82 toneladas de CO2. Ahí ustedes pueden apreciar en términos bastante simples cuánto es el potencial contaminante de cada uno de los combustibles, ¿no? Viendo que el del gas natural es bastante menor que el del carbón y está en un paso intermedio con el diésel y el residual.
¿ok? Y el factor de emisiones para cada uno de los otros componentes que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso del CH4, sabemos que si extraemos un terajoule de energía del carbón, obtenemos 1 kilo de CH4, de metal. Si extraemos 1 terajoule de gas natural, estamos generando 1 kilo de CH4. Si extraemos 1 terajoule del diésel, estamos produciendo 3 kilos de CH4 y así. En el caso del óxido nitroso, si es que nosotros extraemos 1 terajoule de energía del carbón, estamos produciendo 1.4 kilos de óxido nitroso y así. En el NOx, que son otros componentes también del nitrógeno y el oxígeno, también se da esta situación, ¿no? Tenemos por cada terajoule producido, por cada terajoule extraído del carbón, estamos produciendo 300 kilos de NOx. En cuanto a óxido de carbono, vemos que por cada terajoule producido o extraído, estamos produciendo 20 kilos de CO, de óxido de carbono. Y de otros componentes estamos produciendo 5 kilos. Entonces, en el proceso de combustión que nosotros estemos analizando, ¿no? En nuestro proceso de producción de energía, generación eléctrica, nosotros vamos a extraer terajoule del combustible. Vamos a extraer energía, ¿no? El joule es una unidad energética en sistema internacional que tiene su factor de conversión a las calorías, su factor de conversión a los millones de BTUs, que hablábamos en centrales eléctricas 1, con relación a las centrales termoeléctricas, el gas natural, tiene su equivalente en megavatios hora, en lo que viene a ser energía eléctrica. Todo eso es lo mismo, ¿no? Con diferentes unidades, pero se está midiendo lo mismo, se está midiendo energía. Ya sea que sea energía calórica, sea energía eléctrica, sea energía química. Cada uno de ellos tiene un objetivo de medir energía. Entonces, todos están midiendo energía, son lo mismo. Es como medir centímetros, pulgadas, todo es lo mismo, ¿no? Es la misma medición. Claro, cada uno tiene su respectivo factor de conversión para pasar de uno a otro. Pero lo que estamos diciendo es que si yo extraigo una cantidad de terajoules de alguno de estos combustibles, yo estoy generando un determinado volumen de emisiones. El gran volumen, nosotros estamos apreciando acá, es el de CO2, el de dióxido de carbono. Si yo extraigo un terajoule del diésel, estoy produciendo 73 toneladas de CO2. Si yo extraigo un terajoule de gas natural, estoy produciendo 55.82 toneladas de CO2. Estoy produciendo un volumen muy importante de emisiones por la quema de estos combustibles. Pero dentro de estos propios combustibles, yo veo que hay algunos que son más perjudiciales que otros. Y que, por ejemplo, yo para generar un volumen determinado de energía eléctrica, puedo necesitar de repente, por darles un ejemplo, absolutamente no tiene ninguna relación numérica de ese tipo, pero para el carbón yo de repente necesito un terajoule para producir, no sé, 100 megavatios hora. Pero para producir el
los mismos 100 megavatios hora, puedo necesitar la mitad de ese consumo energético que consumo con el carbón, porque el gas natural me permite no solamente ser menos contaminante, sino que la tecnología que disponemos para producir electricidad con ese combustible nos lleva a una solución más eficiente, que es la del ciclo combinado. Una eficiencia de 30% no se podría comparar con una cercana al 60%. Cuanto a ciclo combinado, yo necesitaría de repente el doble de carbón para producir la misma cantidad de electricidad. Y además tomando en cuenta que el carbón es mucho más contaminante que el gas natural. Vemos entonces de que el uso del carbón como fuente de generación eléctrica es bastante perjudicial desde el punto de vista ambiental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que hay algunos países que han optado por decarbonizar sus redes, de sacar fuera de servicio sus centrales a carbón, la respuesta es la que estamos viendo acá. La causa que genera eso es que necesito más combustible, más carbón para producir la misma electricidad que el gas natural, y además el gas natural per se es mucho menos contaminante que el carbón. Yo puedo estar produciendo muchísimo más volumen de CO2, de dióxido de carbono, para producir la misma cantidad de energía eléctrica que podría producir con gas natural. Pero además quedan otros agentes, otras moléculas como consecuencia del proceso de combustión, que pueden ser el CH4, el óxido nitroso, el NOx, el óxido de carbono y algunos otros componentes. Como ustedes pueden ver, tampoco no es que tengan un impacto tan relevante. Eso ocurre en sistemas eléctricos, pero evidentemente hay otras actividades como puede ser la deforestación. Estos factores de emisión son, digamos, diferentes para cada tipo de actividad. Hay diferentes actividades. Acá esto está orientado únicamente a generación eléctrica, ¿no? Entonces, y esto además tiene algunos pasos adicionales para determinar el equivalente en términos de megavatios hora, ¿no? Si yo produzco tal cantidad de megavatios hora, estoy produciendo tal cantidad de toneladas de CO2. Y esas toneladas de CO2 no son toneladas de CO2 en sí mismas, sino que además tienen la conversión que proviene del cálculo, de la incorporación en el cálculo del metano, del resultado del óxido nitroso y los otros componentes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se calculan estas emisiones? Bueno, nosotros hemos visto ahí el factor de emisión de los combustibles. Vemos, pueden estar en kilogramos, en kilogramos por terajoule, en toneladas de CO2 por terajoule, ¿no? Y eso de ahí tenemos que multiplicarlo por la energía que se consume, ¿no? Para la generación de electricidad. El combustible, por ejemplo, gas natural, se consume en términos de millones de BTU, que es una unidad energética. ¿Ok? Entonces, esta unidad energética es consumida en un determinado volumen para poder producir un volumen de energía eléctrica. Nosotros, permítame para incorporarlo, porque algunos no han llevado centrales eléctricas 1,
determinar, digamos, cuánta energía consume una central, utilizamos un factor de conversión que se denomina consumo específico. Ya, a ver si está en la página web del COES, permíteme un segundo. En un segundo, por favor. Tiene el COES. Ya, esto de acá lo pueden encontrar en la página web del COES dentro del programa diario de operación. Esta es la lista de todas las máquinas termoeléctricas, ¿no? Por empresa, por modo de operación. Las máquinas que operan en ciclo combinado también pueden operar en ciclo abierto, entonces pueden tener diversos tipos de modos de operación, ¿no? Una unidad puede operar en modo ciclo abierto y además puede operar con varios combustibles, ¿no? Puede operar en modo 2x1, 3x1, 1x1, puede operar en ciclo abierto, entonces hay diferentes alternativas de operación de la misma unidad. ¿Ok? Esto de acá viene a ser la cantidad de kilojoules que necesita la máquina para producir un determinado volumen de kilovatios hora. ¿Cuánto es la cantidad de energía primaria, ya sea gas natural, ya sea diésel, ya sea petróleo residual, para producir un equivalente en kilovatios hora? ¿No? Y esto de acá sí puede hacer un match, puede hacer una equivalencia, ¿no? Con lo que tenemos en el caso de las emisiones, ¿no? A ver, déjenme ver. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos el factor de emisiones. ¿Qué cosa es el factor de emisiones? Es las toneladas de CO2 o kilogramos de CO2 o lo que sea que se produce por el uso de un terajoule de energía. Y lo que nosotros tenemos en el caso de la lista de costos variables del COES es el consumo específico, que es la cantidad de kilojoules que necesitamos para producir un kilovatio hora. Si la máquina ha operado durante, no sé, 24 horas y ha producido 24 megavatios hora, entonces eso lo multiplicamos por este factor y obtenemos la cantidad total de energía que ha producido, ¿no? ¿Y cuánto es el volumen en términos de kilojoules que se han necesitado para producir ese volumen de 24 megavatios hora? Esos 24 megavatios hora los llevamos al cálculo de emisiones y los multiplicamos por el respectivo factor total. Ese respectivo factor total lo que nos va a permitir determinar es la cantidad de toneladas de CO2 que la operación de esa central ha producido en el sistema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Pues está todo claro. ¿Ok? Lo que también tenemos es, digamos, también de uso común, es que se obtiene la cantidad de toneladas de CO2 por kilovatio hora, en términos unitarios, ¿no? O sea, dividimos toda la energía, todos los CO2 que produce un sistema y lo dividimos entre toda la cantidad de energía eléctrica producida. Todas las toneladas de CO2 que se han producido en un sistema eléctrico, en un año, por ejemplo, dividido entre toda la energía eléctrica que se ha producido en un año. El cociente de estos dos volúmenes nos viene a dar ¿qué cosa? Viene a dar
el factor de emisiones. Y ese factor de emisiones, es lo que yo les hablaba hace un rato, es el que tendría que tender a cero. Es decir, que el sistema eléctrico produzca idealmente, ¿no?, produzca toda su electricidad produciendo 0 toneladas de CO2. Ese es el objetivo. Pero no es la realidad, porque en la realidad se necesitan máquinas termoeléctricas para que el sistema mantenga robustez, para que mantenga la calidad del suministro de electricidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es un ideal. El ideal es ese 0 como factor de emisiones, pero hoy en día eso no es posible. Entonces tenemos que tratar de que sea el menor de todos ellos. A las empresas, a los consumidores, ¿qué les importa? Les importa que la energía que a ellos les venden se las venda con una característica de 0 toneladas de CO2 por kilovatio hora. Es decir, que la energía que les están supliendo, que les están suministrando, sea energía producida con centrales renovables, ¿no? Lo que nosotros podríamos es sacar de la ecuación las toneladas de CO2 solamente para darle a ellos la parte de energías renovables que es lo que logramos a través de estos esquemas tipo IREC que vimos en las anteriores clases, ¿no? Hablamos del IREC, hablamos de algunos mecanismos. Estos mecanismos, en cierta manera, sirven para separar la energía que tenga 0 toneladas de CO2 por kilovatio hora para algunos clientes. Y algunos clientes están dispuestos a pagar más por esa característica. Y en otros países, esa característica es valiosa, muy valiosa, porque le permite al consumidor decir que la energía que él está consumiendo es verde. Y por lo tanto, el consumo energético que está realizando no está generando huella de carbono, ¿no? Claro, en la realidad, él está tomando energía de todo el sistema, pero él está separando la parte renovable para él. Está retirándola de la ecuación del cálculo del factor de emisiones de todo el sistema en su conjunto. Todo el sistema en su conjunto va a tener un factor de emisiones que se ha calculado tomando en cuenta toda la generación y, mejor dicho, toda la producción de toneladas de CO2 entre toda la generación, pero en la cual para este cálculo del factor de emisiones del sistema se está retirando la energía que ya fue entregada al consumidor que está comprando energía renovable, ¿no? Entonces, el factor de emisiones que va a resultar para todos aquellos que no hayan comprado energía renovable va a ser un factor de emisiones más grande, ¿no? Porque esa característica, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre, esa condición de ser renovable se le está entregando a unos determinados clientes. Y todo lo que resta ya se calcula entre todo el sistema, ¿no? Ese vendría a ser el factor de emisiones de todo el sistema, quitándole a los que han comprado energía renovable. Por eso es que los que compran energía renovable son capaces de pagar un poco más por tomar energía que tenga una característica de 0 toneladas de CO2 por kilovatio hora como factor de emisión. Porque eso además les sirve para su huella de carbono y para el cumplimiento de sus compromisos que puedan haber adquirido como parte de estos procesos que están siguiéndose actualmente para tratar de lograr un menor uso de combustibles fósiles. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? Ingeniero. Sí, dale. Sí, por favor. Enrique, por favor, a ver, Enríquez. Ingeniero. No, justo lo que usted comenta acerca del factor de huella de la empresa que consume, bueno, que trata de pagar un poco más para recibir lo que es energía, o la mayor parte de energía renovable. Eso es porque también es un beneficio económico también para la misma empresa, ¿no, ingeniero? ¿Recibe algún tipo de beneficio respecto a eso? No, en algunos países sí, acá no. No, acá en algunos países sí, en otros países no. En el Perú no. Es simplemente por una cuestión de imagen, ¿no? De compromisos que la empresa asume. Por ejemplo, si tú
consumes una gaseosa, ¿no? Tienes dos opciones que cuestan exactamente lo mismo, que saben exactamente igual, y una de ellas tiene la etiqueta que la energía que consume es totalmente renovable. Es muy probable que te decantes en tomar la gaseosa que tenga esa etiqueta de totalmente renovable. Y esa es una ventaja competitiva de imagen frente a la sociedad de esta empresa, ¿no? O sea, hoy por hoy, más allá de los compromisos, vimos la vez pasada los compromisos de un fabricante de celulares, ¿no? Que no recibe un ingreso por ello, sino simplemente trata de mejorar su imagen. Vemos que él está comprometido en ser totalmente sostenible y cero huella de carbono en un determinado momento, ¿no? Y que hoy por hoy ya la energía que consumen, el total de la energía que consumen, es con un factor de emisiones de 0 toneladas de CO2 por kilovatio hora. En la práctica es eso es lo que te dice, ¿no? Te dice que en realidad que el consumo es 100% renovable, pero para efectos de las contabilidades, de los portafolios estos de carbono, él está poniendo energía que tiene 0 toneladas de CO2 por kilovatio hora. Y eso le sirve a él para poder vender su producto como lo está haciendo, ¿no? Vendiendo su producto en el sentido de decir, yo estoy consumiendo energía que no contamina. Y huella de carbono, en el caso del consumo energético, es de 0. ¿No? Hay una cuestión de imagen, hay una cuestión de posicionamiento frente a la sociedad. Pero en otros países sí hay algunos tipos de incentivos que se le dan a estas compañías, pero eso depende de cada país y del compromiso que tenga cada sociedad con estos temas. En Europa está esto bastante desarrollado, en otros países no tanto, y hemos visto también quiénes son los más grandes productores de CO2 a nivel mundial, entonces vemos también por dónde deberían ir los compromisos, ¿no? Porque yo podría comprometerme y podría de repente pagar, si es que yo soy un gran productor de CO2, y bueno, evidentemente pues ya el mundo en sí mismo está presionándome para que haga algunos ajustes en ese sentido, pero si no lo soy, si mi participación genera el 0.5% del total de las emisiones a nivel global, entonces más que nada es un tema de imagen. ¿Ok? Creo que había alguna otra pregunta. Era similar al compañero ingeniero. Pero lo que, sí, dale, lo que no le escuché bien era ¿qué era el factor de emisión? Disculpe. El factor de emisiones es básicamente toda la producción de CO2 que se puede calcular. Hemos visto que se puede calcular a través de esta ecuación, ¿no? Nosotros podemos determinar cuánto CO2 ha producido el sistema en un año. De hecho, esa va a ser una de las preguntas de la práctica. ¿Cuánto es el total de CO2 que va a producir el sistema en un determinado periodo de tiempo? Y ese CO2 lo dividimos entre la misma energía que consumió el sistema en ese mismo momento, en ese mismo tiempo. La división, el cociente entre esas toneladas de CO2 y ese volumen de energía producida o consumida, ¿no? Me da un factor que es el factor de emisión. El factor de emisiones es para la generación total del sistema, cuánto CO2 se producido. Mientras ese factor de emisiones tienda a 0, es mejor desde el punto de vista ambiental. ¿Me entiendes? A eso corresponde el factor de emisiones del sistema de potencia. El factor de emisiones del sistema de potencia o de la red eléctrica viene a ser esas toneladas de CO2 producidos para producir un determinado volumen de electricidad. Y su tendencia a 0 es el objetivo de los gobiernos, ¿no? Evidentemente, si el parque generador es un parque generador que tiene un porcentaje de generación hidroeléctrica muy importante, donde además las centrales termoeléctricas que operan son centrales en su mayoría en ciclo combinado,
y que además tiene un parque importante de generación eólico solar, entonces es un sistema que no está en cero, perfecto, porque eso es imposible prácticamente por lo que hemos visto en las clases anteriores, por los problemas técnicos que aún subsisten, que seguramente subsistirán por algún tiempo con respecto a esta generación no gestionable, sí, pero ya se tiene un sistema que es bastante amigable con el medio ambiente, que tiene un factor de emisiones bastante bueno para un estándar internacional, ¿no? Y ese es el caso del Perú, que tiene un potencial importante, sí, un potencial de generación solar y eólico importante, sí, pero que lo viene aprovechando con una razonabilidad adecuada, ¿no? Que más o menos está tomando de eso, del total del total de sus requerimientos, un 4 o 5% con ese tipo de energía, que produce el 60% de su energía con hidroelectricidad, que es totalmente renovable, un factor de emisiones cero, y que produce la parte termoeléctrica con centrales a gas natural en ciclo combinado, que es lo más eficiente que ya hemos visto, ¿no? Entonces, nuestro factor de emisiones es un factor de emisiones bastante amigable. Ya no el factor de emisiones comercial, sino el factor de emisiones real del sistema. Todas las toneladas de CO2 entre la energía que está produciéndose en el sistema. Eso de ahí, ese factor de emisiones peruano, es un factor de emisiones bastante razonable a nivel internacional. Porque si comparamos ese factor de emisiones con el factor de emisiones que puede haber en China, que puede haber en algún país de Centroamérica, que puede haber en la India, vemos que el factor de emisiones peruano es un factor de emisiones interesante y bastante adecuado, ¿no? A nivel global. Eso es lo que determinamos como el factor de emisiones. Claro, si a esa cantidad de energía producida por el sistema para abastecerlo, relacionado con su respectivo nivel de producción de CO2, le quitamos la parte que están consumiendo los clientes que están pidiendo certificación, va a salir un factor un poquito más alto, pero ese factor un poquito más alto que aplica para todo el resto que no compra esa energía renovable, va a salir en un valor también que va a ser adecuado para estándares internacionales, ¿no? Pues si yo comparo un factor de emisiones del tipo peruano, incluso quitándole la energía asociada a los que consumen energía renovable, si yo, digamos, hago esa separación, esa salvedad, igual me voy a encontrar frente a un factor de emisiones bastante adecuado si lo comparamos con un sistema que produce electricidad únicamente con centrales a carbón. Vamos a tener una situación bastante competitiva. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, por favor? Ingeniero, Sí. ¿el costo de la energía verde es mayor o menor de la energía tradicional que se consume? Depende, o sea, a ver, la energía no se vende en función a cuánto es lo que cuesta producirla, sino cuánto es lo que cuesta suministrarla, porque y ahí por eso es importante que lleven otros cursos previos a llevar esto. La electricidad no se puede almacenar, tiene que producirse conforme se requiera. El que define quién opera es el operador del sistema, que en el caso peruano es el COES. El COES da las órdenes para que las máquinas operen o despachen, ¿no? Entonces, la operación del día a día define unos costos marginales, define unos costos de liquidación de energía en cada momento. Y esto es una consideración, un principio que aplica en todos los sistemas que operan con mercados en competencia, en subsector generación eléctrica, ¿no? Como es el caso de Perú, como es el caso de Chile, como es el caso de la gran mayoría de países del mundo. Cada cierto tiempo se definen costos en un mercado de corto plazo, unos costos marginales. Como yo no despacho en función a lo que piden mis clientes, sino a lo que define el operador del sistema como necesidad para cubrir la operación, cubrir la demanda en tiempo real, yo no puedo asociar necesariamente mi precio, el precio al cual vendo la energía a mis clientes, a mi costo de operación.
¿no? Porque si no, una hidroeléctrica vendería su energía a cero, no tiene costo. O una eólica o una solar vendería a cero. El problema es que las máquinas no se autodespachan, no autooperan, no operan cuando les da la gana, sino operan en el momento que lo pide el operador del sistema y en tanto haya energía primaria, ¿no? Porque una hidroeléctrica podría operar todo el tiempo, porque tiene un costo variable cero, pero si no hay agua no puede. En ese momento lo que tiene que hacer esta central es salir a comprar al mercado de corto plazo. Al comprar al mercado de corto plazo está mirando el costo marginal, el costo de liquidación del mercado de corto plazo. Entonces, los precios que definen la energía a la cual el generador vende la energía a los clientes no es su propio costo, sino es el costo marginal, el costo del sistema, ¿no? Más un spread, más un diferencial para poder tener alguna ganancia por ese negocio. Entonces, el generador al final no define los precios a los que vende energía, no lo hace en función al costo que él tiene para producir electricidad. No. Eso no. Él lo que hace es, digamos, términos prácticos, salir a comprar, porque él no define su operación, él no maneja la disponibilidad hidráulica, él no define la disponibilidad de recursos eólicos, él no define la radiación solar. Entonces, él lo que va a hacer es, digamos, comprar energía del propio sistema para poder abastecer a su cliente. Esa compra la hace a un precio, que es el precio de casación, el precio del costo marginal, y ese costo marginal es su referencia para poder determinar su tarifa. Entonces, al final, todos los generadores, ya sea termoeléctrico, hidroeléctrico, solar, renovable, eólico, lo que sea, están mirando el mismo precio de energía. Si vamos al sentido económico de las cosas, todos están viendo el mismo precio de energía para poder definir su precio o su tarifa o la tarifa a la que le venden a los clientes. Entonces, si vamos a ese principio, lo que tenemos que tener en cuenta es que la energía renovable, la energía solar, eólica, la energía hidroeléctrica, la energía termoeléctrica, todas tienen el mismo precio. Lo que yo puedo hacer es, puedo darte la certificación, que es un proceso administrativo distinto, te puedo cobrar algo más. Pero no porque la energía como tal me cueste menos o más producirla, sino porque estoy haciendo un proceso administrativo distinto al de generar electricidad y liquidarla en el mercado a corto plazo para venderte. Es con un tercero y es con un agente distinto al que pueda existir en el costo. Entonces, a nivel internacional, el Instituto de IREG Standard es un instituto que está basado en Inglaterra o en Países Bajos, no recuerdo bien. Entonces, esa gestión te cuesta un poco más. Ahora, evidentemente también hay un costo de oportunidad, ¿no? El generador renovable puede decirte, oye, yo te cobro por esta certificación más porque yo lo tengo y nadie más te lo puede dar. Y si la empresa está muy interesada en esa particularidad, en esa particular cualidad de la energía, que es que sea renovable y está dispuesto a pagar más, paga más. No es como costo, digamos, de energía eléctrica, como un atributo que me cuesta más generar, no tiene un mayor costo. La energía en tanto la necesito comprar del sistema para abastecer al cliente. Pero como característica especial, sí, le puedo cobrar más al cliente en tanto él esté dispuesto a pagar. Si la energía cuesta $50
y el cliente está dispuesto a pagar $50 más únicamente por el atributo renovable, únicamente por la certificación renovable, se lo voy a cobrar. O si tú fueras el dueño de la central, es lo que harías, ¿no? Ahora, si el atributo renovable no es tan valioso, entonces podrías incluso llegar a regalárselo. Depende de la situación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, permítanme un segundo para mostrarles algunos esquemas de ofertas de este tipo de características en otros países. Denme un segundo. Creo que tengo algo. Me parece interesante para que lo vean. Y esto tendría que ver más que nada con electromovilidad, ¿no? Denme un segundo. Ya se ofrecía en 2019 energía eléctrica, pero no para consumo en un hogar, sino básicamente para instalación de equipos para electromovilidad, ¿no? El pack básico consistía en una estación de recarga, de instalación y la gestión de recarga. Un pack de energía, además de lo anterior, tenía la estación de recarga, más la instalación, la gestión de recarga, más el suministro eléctrico. Un tercer pack era un pack de tarifa plana de energía, donde teníamos la estación de recarga más la instalación, la gestión de la recarga, más una tarifa plana de energía eléctrica 100% renovable. Y decían acá que había una tarifa plana también disponible con generación no renovable. Y finalmente teníamos otro pack donde teníamos la estación de recarga, la gestión de la recarga, la tarifa plana con energía eléctrica 100% renovable más la financiación. Ok, acá el suministrador de este cliente, un cliente residencial, está dispuesto a pagar un poco más porque su energía, porque la energía que le esté siendo entregada tenga el atributo de ser 100% renovable. Él está dispuesto a pagar un poco más. Existe también la otra opción de generación no renovable, perfecto, pero él quiere pagar un poco más porque su electricidad sea 100% renovable. ¿Y cómo lo hacemos eso? Haciendo las discriminaciones y las certificaciones que ya hemos hablado anteriormente. Él está dispuesto a pagar. Y no estoy hablando de una empresa, estoy hablando de una persona natural, la cual ha comprado un vehículo eléctrico y que quiere o está interesado en disponer de una estación de carga en su casa. A esa persona se le está ofreciendo ponerle la estación de carga, gestionar todo el proceso de la recarga en el auto para poder hacer que el equipo tenga un mayor tiempo de vida útil, pero además se le está ofreciendo una tarifa eléctrica. Una tarifa eléctrica correspondiente a energía eléctrica 100% renovable, con un costo un poquito mayor. ¿No? Y él está dispuesto a pagarlo, como persona natural. ¿No? Entonces, hay esas situaciones. Nosotros no hemos llegado todavía a ese detalle de cosas, pero seguramente en un futuro relativamente próximo, de mediano plazo, va a ocurrir algo así. ¿No? Ya en otros países, no tan lejanos, porque España tampoco no es un país que esté tan lejano a nosotros, una realidad algo distinta, pues en Europa, porque tiene también la influencia de lo que ocurre en ese continente, pero en cierta manera hay una relación importante, porque muchas inversiones que ocurren en el Perú vienen de ese país. Entonces, hay un cierto sentido de hacia dónde van las cosas, ¿no? Tú estás dispuesto a pagar 10, 20% más
porque tu electricidad sea 100% renovable. Esa es una decisión particular de cada uno, ¿no? Porque si el suministrador la va a vender a un mayor precio que un suministro eléctrico normal o un suministro eléctrico con generación no renovable. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer el trámite administrativo para la gestión de la certificación y también porque va a haber un costo de oportunidad. Tu costo de oportunidad asociado a cuánto más tú estás dispuesto a pagar o su consumidor está dispuesto a pagar para tener el atributo renovable en el suministro eléctrico que está tomando, que está consumiendo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Nada, perfecto. Ok. Entonces, pasamos al Kahoot de la semana pasada. Rapidito nomás.